Circuito Nacional. ¿Aló? ¿Hermano José? Es Mabel. Sí, ya sé que no debo llamarlo a él, pero necesito verlo con urgencia. Ha pasado algo que usted tiene que saber. Contó el hermano de ella y él vino a hablar con el doctor. Parece que saben que en la librería se realiza el culto. Me pareció que era necesario que lo supiera. Me dio como miedo. Hice mal. Hiciste bien, Mabel. Hiciste muy bien. ¿Qué es lo que puede pasar? Nada grave, no te preocupes. En este país hay libertad de culto. Y nosotros no hacemos daño a nadie con estas sesiones. Entonces, ¿por qué todo se guarda en tanto secreto? Porque aún no ha llegado el tiempo de salir a la luz, de dar la cara. La gente mal pensada no entendería nuestra comunidad, que los que tienen algo le den todo para los que no tienen. ¿Quién puede pensar mal de eso? Es algo tan noble, tan cristiano. Por si acaso, tú también sé discreta. Nunca le digas a nadie esa parte de lo nuestro. ¿No? Yo nunca lo he dicho, pero... Nada. ¿Mm? Es nuestra verdad. Y vas a ver cómo pronto, muy pronto, vamos a dar el gran salto. El mundo se va a asombrar de nosotros. ¿De veras? ¿Estás seguro? De nada estuve nunca tan seguro como que pronto podremos irnos todos al campo, a una gran finca, vivir exclusivamente en la contemplación de nuestros seres queridos, desencarnados en la reflexión y la humildad. Una gran finca, dice. Para nosotros, una finca. Como el hato que tiene ella, en María Aguirre. Exactamente como es. Esa mujer es tan rica. Hoy se llevó sus acciones. El doctor dice que valen como 15 millones. Pero además tiene un hato inmenso y casas y cuentas por todos lados. Tú eres más rica porque tú puedes ver a tu madre muerta. Ella no mientras sea rica. ¿Podré en el campo volver a ver a mamá? Seguro volverás a verla. Pero es que te has vuelto loco. Si ya están sobre nuestra pista, no piensas hacer nada. José, realmente a mí no me está gustando nada este asunto. Porque si el cura, el hermano y el tal doctor, ¿cómo es que se llama? Barrios ese, están avisados, pues en cualquier momento estalla esto. José, si no te parece alarmante, ¿por qué viniste a contar todo eso? Es que es alarmante. Y entonces... Pero si conservamos la sangre fría, muy pronto... Bueno, ¿pronto qué? Habla de una vez, pues. ¿Cómo les sentarían a ustedes unos 15 millones? ¿15 millones de qué? De bolívares, idiota. ¿De qué hablas? Supongamos que el padre Clemente y los otros deciden venir sobre nosotros, con la policía incluso. Nosotros somos libres de oficiar nuestro culto, ¿o no es cierto?
Ah, por cierto, hay un registro oficial de cultos y tú mismo nunca nos dejaste inscribir en él, así que ya ven que por allí también nos pueden... Bueno, ¿y qué dicen? ¿Está la puerta secreta en tu oficina? ¿Qué pasa si descubren lo que hay detrás? Nunca fue secreta. Eso no es disimulada. Pero te pregunto, ¿qué pasa si entran? Que van a entrar. ¿Ah? Oh, así está bien, Matías. Yo no entiendo lo que te propones. Ni yo tampoco. Y es bueno recordarte que nosotros dos somos tus socios, no tus empleados. Me propongo que Emma de Aguirre nos traiga 15 millones. Y eso va a ocurrir, estoy segurísimo de que va a ocurrir. Y antes de que esos tipos se animen a dar el primer paso. Bueno, ¿y si ella hace eso? Entonces sí es verdad que nos caen hasta con tanque. Para ese entonces, ya habremos volado. Aguarda un momento. ¿Quieres decir que vamos a desaparecer después de que ella haga eso? Bueno, sí es imprescindible. ¿Y si no lo hace? ¿O si tarda en hacerlo? Lo hará. Y lo hará pronto, a lo mejor mañana. 15 millones. Mañana. ¿Aló? ¿Usted? Sí, hermana. Soy yo. Quería solamente saber cómo estaba. Tengo conciencia de que si bien es necesario decirle lo que le dije, no por eso resulta menos duro. Estoy bien, estoy serena. Porque yo sé lo que quiero. ¿Cuándo será la próxima sesión del culto? Allí estaré. Hermana, no se atormente más. Usted sabe que es inútil. Yo sé que lo voy a lograr. Yo le dije a usted que yo no era esclava del dinero. Y se lo voy a demostrar. Hasta pasado mañana, hermano. ¿Y entonces? Será pasado mañana. 15 millones. Pasado mañana. José, ¿cómo puedes estar tan seguro? Tú lo sabes. Yo no me equivoco en estas intuiciones. Pero alguna vez podrías equivocarte. Bueno, si ese es el plan, que agarremos el paquete y nos vayamos, entonces hay que ir buscando pasajes. Ni se te ocurra. Si están vigilándolos, no podíamos hacer nada mejor para que sepan qué nos proponemos. Y que sangre fría. Esperemos, nada más que eso. Habrá tiempo para todo. Ahora puedo preguntarte, ¿cómo hiciste para lograr que ella dé ese dinero si es que lo da? Lo dará. Y aunque te lo diga y te lo diga, tú pensarás que no es cierto, que miento, ¿verdad? Tú necesitas pensar que la he seducido. Bueno, de alguna manera lo hice. Le planteé, bueno, ¿qué importa lo que dices, Elmira? ¿Acaso tú serías capaz de renunciar a esos 15 millones si hubieran sido conseguidos con un beso? Qué canalla eres, qué trápula. Por algo me elegiste. Si pudiera no quererte, si pudiera estar a tu lado sin que me estremezca cada vez que te veo y que te oigo y que te toco. Demasiado. Lo sabes. Es cierto. No es demasiado. Solo lo imprescindible. Te quiero. Quiero darte
lo que deseas, riquezas. Y no me paro en nada para lograrlo, porque te quiero. Tú, mi amor, no creo que quieras a una persona más que a ti mismo. Pero si me traicionaras, si alguna vez me dejaras, entonces sí sería capaz de hacerte daño. Mucho daño. Tanto, José, que me asusto de mí misma cuando lo pienso. No las quiere, son bellas, son de su mata. ¡Basta! ¿Quién es ese hombre? ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo! ¿Cómo dices? ¿Saltaste el muro del jardín de la señora? ¿Por qué me grita, padrecito? Que ella dijo que tenía una hermosa mata en su casa. Y es verdad, tenía razón, padrecito. ¿Y qué pasaba si la señora, viendo un extraño en el jardín, le daba 2 balazos? No, yo sé que ella no lo haría porque ella es muy buena, padrecito. Tú agotas la paciencia a cualquiera, Romualdo. ¿Pero qué es lo que debo hacer? ¿Llamar a la policía y mandarte preso? No, padre, por favor. ¡Usted se calla! Me trajo el problema, ¿no es cierto? Pues ahora se aguante, que yo lo trate como a mí me parece. Y tú contesta. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía? No, padrecito, no lo haga, me por San Moco. Yo le prometo que yo no lo hago más. Yo le prometo a la señora que yo no lo hago más. Se lo juro, señora. No jures en vano. No, yo no juro en vano, porque yo cuando juro cumplo. Yo le digo a la señora que yo le prometo no saltar más el muro de su casa. Levántate del suelo. No, hasta que usted no me prometa que no va a llamar a la policía. Yo no te prometo nada, hasta que tú no prometas que no solo no vas a entrar en casa de la señora, sino que no volverás a molestarla con ninguna de tus historias. Ninguna, lo prometo. Bueno, ahora vete de aquí y haz el favor de no crear más problemas. Yo se lo pague, padrecito. Hasta luego, señora. Y yo le prometo que yo no voy a hacer más cosas, ¿sabes? Yo me voy a portar bien. Vamos, vete de una vez. Hasta luego, pues. Hasta luego, padrecito. Bueno. De alguna manera me alegro que haya ocurrido. Al menos sirvió para que usted viniera por acá. Ya hace mucho que no lo hace. Bueno, sí, padre. Lo que pasa es que casi no salgo de casa. Salvo para ir a cierta librería. ¿Usted me ha estado siguiendo? ¿Sí? Usted no tiene derecho. Tengo todo el derecho del mundo de velar por ti y por la salvación de tu alma. Y ahora te exijo que me digas en qué pasos andas y por qué vas a lo de José Saavedra.
una lástima que su orden de venta haya sido tan perentoria. ¿Se ha perdido algún dinero? Está bien, yo necesito este dinero. No fue fácil conseguir ese dinero en efectivo. Perdóneme, señora, pero ¿de veras necesita usted ese dinero tan rápidamente? Es mucho riesgo que usted salga de aquí con tanto dinero. Lo sé, pero lo correré. Gracias. Disculpe, ¿tuvo algún problema con el doctor Esteban Barrio? ¿Problema? No, ninguno. ¿Por qué? Tengo entendido que él ha sido siempre su agente financiero. ¿Cómo ahora acude a mí? No, ningún problema. Solo que he preferido la discreción en esta operación. Discreción que le ruego mantenga. Por supuesto, señora. Mario, acompaña a la señora hasta donde vaya. No, solamente hasta el carro, ¿sí? De allí sigo sola. Muchas gracias. Hasta luego. Acá estamos, señora. Buenas noches. Buenas noches. Ay, buenas. Hermana Emma, qué gusto de verla. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Y ustedes? Ay, ¿sabe? Anoche tuve un sueño. Era premonitorio. Estoy segura. Ay, me puse tan contenta por Figúrese usted. usted que... Teresa, el sueño es mío y soy yo quien debo contarlo. Bueno, mire, soñé que usted entraba por esa puerta. Ajá. Y yo estaba aquí leyendo la Biblia, ¿no? No era el Evangelio. Que yo sepa, el Evangelio es parte de la Biblia. Y no me interrumpa, Está bien, Teresa. Usted venía llorando de emoción y me abrazaba y no atinaba a decirme lo que le había pasado. En eso yo levanto la vista, ya parado, mirándonos con una sonrisa comprensiva, estaba su marido. Salvador. Bueno, Sí. claro que ella no sabe cómo era su marido, querida. Por supuesto que no lo sabía, pero eso no tiene ninguna importancia si yo sabía que era él. ¿Y qué pasó luego? Ah, bueno, me desperté. Ay, pero eso sí, sentía una alegría. Ay, por usted sentí esa alegría tan grande, tan grande. Yo estoy segura de que hoy usted lo va a ver. Sí. Hola, hermana, ¿cómo estás? Hola. Hermanos, la paz sea con ustedes. Amén. ¿Y José? Está dentro, preparándose para la sesión, supongo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hermana Emma. Qué suerte que la encuentro, Estela. ¿Dónde está José? ¿Sabe usted algo? José, no, porque habría de estar aquí. No es eso. Es que necesito saber si sabe dónde encontrarlo. Por suerte escuché su dirección en la notería. Por eso vine. Tengo que encontrarlo enseguida, Estela. Bueno, pero ¿qué le pasa? Parece angustiada. La policía está detrás de él. ¿La policía? Sí. Es una infamia de mi familia que a mí me llena de vergüenza. Han sacado a relucir el pasado de algunos de los hermanos. ¿El pasado? Sí. ¿Pero de qué hermanos? De Selmira y de Matías. Ellos no pueden entender lo que es la penitencia, lo que es el cambio, ¿verdad? Selmira y Matías, Sí. antecedentes. Sí, parece que estuvieron presos, pero ¿eso qué importa? Por favor, Estela, ¿dónde puedo encontrar a José? De veras, yo no lo sé. Ay, Dios mío, Dios santo, que no le haga daño. ¿A quién? A él, a José. Escuche, él... Sí, dígame. Él sabe defenderse muy bien. Pero... ¿puedo preguntarle algo? Sí. ¿Qué le pasa a usted con José? ¿Qué me pasa? Bueno,
Lo que nos pasa a todos. ¿Y qué es? Que Él cambió todo en mí. Me dio luz. Me dio un nuevo sentido para la vida. Comprendo. Comprendo. Yo antes quisiera morir, antes que soportar que alguien le hiciera daño. Ya veo lo que le pasa. Espera un momento. ¿Qué me quiere usted decir? Nada, hermana. No quiero decir más que eso, que entiendo lo que le pasa. Vaya con Dios. José está bien seguro. Nadie va a poder hacerle daño. ¿Y usted cómo lo sabe? Soy medium, ¿no? Puedo saberlo sin que nada racional me lo diga. Y lo sé. Yo lo deseo más que ninguna otra cosa en el mundo. ¿Más que ver a su marido? ¿A nombre de quién? De José Silveira. Aló. Matías. Sí. Sí, entiendo. Está bien. Todo está claro. Vete a donde quieras. No vuelvas aquí. Es que no tiene sentido y puede ser peligroso. ¿Aló? ¿Matías? ¡Matías!
Aló. ¿Aló? Con el señor Adrián Cuevas, por favor. Sí, soy yo. Ah, señor Cuevas. No sé si se acuerda. Usted habló conmigo en la librería. Claro, lo recuerdo perfectamente. Bueno, creo que tengo algunas novedades para usted. ¿Podría venir a verme? Por supuesto. Enseguida. Sí. Sí, es mejor enseguida. ¿Por qué volviste, Matías? Busco a José y quiero lo mío. Aquí no hay nada tuyo ni mío, lo sabes. Entonces quiero a José muerto. Sabes que antes tendrías que matarme a mí. Escúchame, Selmira. Matías, vete de aquí. Ya no hay tiempo, tienes que irte. No me iré de aquí sin ver a José. Pero por Dios, es que no te das cuenta de que es inútil. Pero es que no puedo irme así con las manos vacías. Escúchame, Selmira. ¿No te has dado cuenta de que ya tenemos el control de todo? Vete. Vete, te digo, vete. ¿Pero qué diablos se han creído tú y tu marido que soy yo? ¡Que no, la trampa es esta! Ahora mismo vas a decirme dónde está José. No lo sé, te lo juro. No lo sé. Vete de aquí o estarás perdido tú también. ¿Pero por qué? ¿De qué hablas? No entiendes, Selmira, que lo tenemos todo en la mano, tú y yo, solos. ¡Suéltame! Ya no hay nada que salvar. ¿Cómo que no? Por última vez, Matías. Vete. Lo único que puede salvar es el pellejo. No van a deshacerse de mí tan fácil. Aquí estaré cuando llegue. ¿Y si no llega? ¿Y si no llega nunca? Ahí está. ¿Y qué pretendías tú, Selmira? ¿Engañarme de nuevo? ¿Pero qué es esto? Estuvo la policía aquí. Pero contesten, ¿qué pasó aquí? Pensaba que ya no vendrías. Pero ¿cómo no iba a hacerlo? Ya todo está listo. Tenemos que organizar las cosas. ¿Organizar? Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Quiero saber. Fui yo. ¿Cómo tú? ¿Qué es lo que hay que organizar? La salida del país. Tú, Matías, nos esperarás en el aeropuerto. Es en el avión de las 2 de la mañana para Nueva York. De allí iremos al Canadá. Tú, Selmira... ¿Cuál avión dijiste? Pero bueno, hablé mal o estás sordo. El avión en Nueva York sale a las 2 de la mañana. Ah. Y yo debo esperarte en el aeropuerto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero ¿no tenemos que estar juntos? Claro. Entiendo. Y yo voy a ser lo suficientemente idiota para esperar que tú llegues. Pero bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y yo, José? ¿Tampoco yo debo ir contigo? No, claro que no. Es Matías quien va a tomar ese avión. Nosotros vamos a tomar otro a Washington y de allí a Canadá. Pero no iremos juntos.
Claro. De modo que tú... Yo me iré ahora. Nos encontraremos allá. Ya tengo el dinero conmigo. De veras. Pero bueno, ¿qué es lo que intentas decirme? Habla. José. José, mi amor. El dinero lo tiene Estela. Tú fuiste hoy al banco y sacaste todo el dinero y lo llevaste a su casa. Y a Estela la tengo yo. Porque a mi vez, avisado por Selmira, la seguí y vi cuando adquirió 2 boletos de avión. Pero, fíjate qué cosa más rara. Los boletos no van a Washington ni a Nueva York, sino van a París. Y uno está a nombre tuyo y otro está a nombre de Estela. No, escuchen. Escúcheme, déjenme explicarme. Por Dios, mi amor. Más explicaciones no. Ya todo está claro. Yo te seguí cuando salías de aquí porque te sentí desesperado cuando caíste en la trampa que te tendió Estela. Y vi todo. Ella era la ganadora. Escapabas con ella. Me traicionabas a mí. Me traicionabas a tu mujer. Mira, escucha, Selmira, escúchame. Ella me extorsionó, me amenazó con matarme. Y estaba loca de odio. ¿Por qué vino aquí si no? Para confundirnos. Para hacer trampas y evitar que te buscáramos. Tu avión sale a las 11 de la noche, José. Pero escúchame, yo... Tenía la esperanza precisamente de que no vinieras. Pero como te conozco, sabía que vendrías. Jugarías hasta el final por el placer del riesgo. Pero ahora te perdiste. Sí. Porque Estela tiene el dinero, pero a ella la tenemos nosotros. Por cierto, muy bien cuidada por unos fieles amigos. No, Matías, yo te previne. Te dije que te fueras cuando todavía había tiempo. Y aún puedes tener tiempo. Vete de aquí de una vez. Con el dinero, pero ¿qué pasa contigo? Pero es que... ¡Policía, quieto todo! ¡Quieto, dije! ¡Y manos arriba! Yo los llamé, José. Una vez te dije que si me traicionabas, podía hacerte tanto daño. Tanto que me daba miedo. Y tengo miedo. Tengo mucho miedo ahora. ¿Pero qué hiciste, Selmira? ¿Qué has hecho? Nos hundiste a todos. ¿Por qué? Si ya teníamos el dinero, Selmira. ¡Todo el dinero!
están llevando a Odalis. ¡La policía! ¿Qué pasa? ¿Por qué se la llevan? Lo siento, señora. La orden es llevarla. Ya lo sabrá. Vamos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se llevan a Odalis? Es cómplice, Emma. Cómplice. De José Saavedra. Un tal Mauro Núñez era su amante. Él mismo confesó que la sedujo para que le entregara la grabación de Salvador. Emma, lo siento. La policía quiere verte. Los esperan allá, en la librería. Nämä omisista näissä korrapäillä glumokki. Et nämä iraida simma. Iramle de nomina hoy será sobromán nene. No se asuste. Es la voz de su marido. Sí, pero no es más que la grabación de su cinta pasada al revés. El tal Mauro Núñez es técnico electrónico, de gran inventiva. ¿Lo conoce? Mauro Núñez. Es el genio de la electrónica de quien le hablaba. A su muchacha sí la reconoce. La pobrecita se prestó a su juego. Parece que no solo con la electrónica es hábil. Pero venga, siga. Es importante que vea todo. Siga, por favor. El cuarto de los espíritus. Porque allá es espejo. Aquí es vidrio. El espejo, la oscuridad y la calidad de los efectos hacían el resto. Es más, señora, le tenían preparada una aparición de su marido. Te quiero a ti, a las flores y a la vida. Pero sigue. Lo he dicho todo, mi amor. Hemos recuperado el dinero, señora. Y judicialmente se puede revocar la escritura que usted firmó.
Hermana Emma, ¿es posible todo esto? ¿Es de verdad así? El hermano José simplemente nos estafó. No es posible. Yo no puedo creerlo. Sin embargo, nos hacía llegar todo lo que necesitábamos. En todo negocio hay que invertir capital, señora. Y también invirtieron mucho en electrónica. Ahí hay plata adentro. Pasen y véanlo. Ustedes tienen que verlo. Era un negocio bien pensado. Se alzaban con muchos millones. No hable así. Es el hermano José del que está hablando. Efectivamente, de él habla. Del hermano José. Figueres, lleve a las señoras al cuarto a ver los aparatitos del hermano. Debemos entrar a ver eso, hermana. Sí. Volveremos a molestarla con motivo. Créame que lo siento, pero es inevitable. Pero serán un par de días. Ahora puede irse. Trate de descansar, señora. Emma, yo te acompaño. No debes estar sola en la casa. Quiero estar sola. Es lo único que quiero. Está bien. Por lo menos me dejarás que te acompañe a tu casa. Me harás feliz. Por un momento. Venevisión presentó Extraño Culto.